comentarles que en principio quise que nos encontráramos esta semana porque ustedes deben en la unidad 3 construir un ensayo. Este ensayo puede ser en parejas, pero quería abordar algunos temas con ustedes, fundamentalmente como para aclarar hacia dónde deben conducir el ensayo propiamente dicho. Entonces creí conveniente que nos viésemos hoy. También nos vamos a ver en función del foro de la unidad 5. La unidad 3, que es la que nos compete hoy, hablaremos sobre ética y derecho. No hablaremos técnicamente de ética, más intentaremos relacionar la ética a los múltiples aspectos del derecho. Y para esto quiero comenzar abordando la crisis del sistema mundial que se vive. El mundo vive hoy profundos problemas, pero los más grandes problemas que vivimos como especie humana, como sociedad mundial, son problemas globales. Por tanto, deben ser abordados de maneras complejas, ¿no? Entre esta crisis estructural que estamos viviendo, tenemos, por supuesto, una crisis axiológica y una crisis, a mi manera de ver, del derecho. Nuestro sistema educativo no enseña ética, enseña ética de los valores, desde la manera de ver de Scheller, y a veces ni siquiera llegando a eso, pero enseña los valores como abstracciones aisladas. Ese es el fundamento de la estigmativa jurídica tradicional. Pero no se puede llamar los valores. Los valores no pueden ser abstracciones, como planteaba Scheller, ver los valores como cosas objetivas, ahí a priori. La ética abstracta debe ser repensada, debe ser criticada, a mi manera de ver. ¿Qué es entonces la ética? Y podríamos decir que la ética es la teoría que fundamenta los campos prácticos. Campos prácticos lo vamos a ver al modo en que Bourdieu veía los campos sociales. Un campo social para Bourdieu es un espacio donde hay juego, relacionamiento de poder, luchas, conflictos sociales, en búsqueda de un capital simbólico que es lo que lleva la apropiación propia de determinados poderes para ejercerlos sobre otros. Entonces, la ética fundamentalmente se desarrolla en esos campos sociales y en esos campos prácticos. Ética tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la vida. Esto es una manera distinta de ver la ética como ver la estigmativa jurídica, que la ve como una ciencia de los valores, de los compromisos, de los comportamientos sociales. ¿Por qué digo que la ética tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la vida? Si no se cumplen los principios éticos y solo nosotros los seres humanos no obedecemos solo a los instintos, tenemos principios éticos, estamos en un proceso de suicidio colectivo de la humanidad. Es esto fundamentalmente lo que nosotros debemos discutir desde la ética del derecho hoy día. Los animales tienen instintos, el ser humano es el único que tiene ética, porque no está regido por una ley natural como planteaba Hobbes en el Leviatán. Nosotros siempre hemos sido cultura. Nosotros desde que nos desarrollamos como sociedades fuimos cultura y por tanto no estamos mediados por el instinto, sino estamos mediados por nuestras capacidades de elegir, ¿no? Esta posibilidad de elegir conlleva una libertad, pero esa libertad al mismo tiempo conlleva un profundo desarrollo humano y un desarrollo de la personalidad humana. La ética es entonces, podríamos decir, el espacio donde el ser humano opera para conservar la vida. Es fundamentalmente el principio y el concepto de ética que yo les voy a pedir que piensen en sus ensayos. Entonces, si no respeto las condiciones de la vida, estoy afectando la actualidad y el devenir de la vida humana en el planeta. El tema ético nos lleva entonces a criticar la manera en que medimos el desarrollo social. Por ejemplo,
El derecho penal debería juzgar la manera en que nosotros vivimos el desarrollo actualmente. Desde hace más de 50 años vienen modificándose las concepciones de desarrollo, pero aún así, cuando lo medimos como índice de desarrollo humano y fundamentalmente lo que prevalece son indicadores económicos. Por prevalecer indicadores económicos, lo que mide es el crecimiento y a costas del crecimiento afectan muchas otras cosas del relacionamiento humano y de la vida humana. Y entonces pudiésemos abordar los principios fundamentales de la ética que intentaré sintetizar por el corto tiempo que tenemos. Como primer principio de la ética tenemos el principio de la vida. Esto es un principio fundamentalmente de contenido y pone en juego toda la cuestión de cómo se ha discutido la ética en todo el plazo de la modernidad. Podemos ver que la relación entre el derecho y la vida es entonces el primer principio. La justicia se va a explicar por la vida y no por los valores, como plantea la estigmativa jurídica, que garantiza. Un segundo principio de la ética es quién decide o afirma la vida, ¿no? El consenso de las unidades. Y esto lo podemos ver incluso antes que Descartes, que Locke, que Habermas, que el mismo Kelsen, fíjense. En las Américas, en el siglo XVI, ya Bartolomé de las Casas decía que el rey no era legítimo en tanto que no tuviese el consenso del pueblo. Entonces, ya hay un planteamiento de quién decide cómo se afirma la vida. Principio número 2, debe haber un consenso. El primer principio, entonces, es un principio de contenido y era material de cómo se veía la manera ética, y el segundo principio es un principio formal. Tendríamos un tercer principio en este momento, que es la factibilidad de la vida. Lo que se decide acerca de la vida tiene que ser factible. Estos tres principios en la vida valen para todas las ciencias, incluido el derecho. Entonces, toda la filosofía de la vida está planteada en colectivos, no en individualidades, como decía Hobbes en el Leviatán, porque nosotros nunca, como plantea el naturalismo, nosotros nunca fuimos naturaleza. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos sido cultura. Por tanto, nosotros no somos individualidades, nosotros somos grupos. Lo primero, paraíso, que plantea abajo. Entonces, además hay una ética subjetiva. La reafirmo. ¿Qué cosa para que esa vida sea factible? ¿Puedo pretender a que hayan actos buenos o puedo pretender a ser justo? No hay un acto bueno perfecto, porque eso está más allá de la condición humana. Tendríamos que ser dioses para hacer actos buenos perfectos. Lo que puedo tener a nivel de ética son pretensiones de bondad y pretensiones de justicia. Por eso, para los que son católicos, Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Probó las pretensiones de bondad de los otros, por supuesto, porque no somos perfectos. Y entonces, cuando queremos abordar el proceso de justicia y el proceso de qué es bueno y qué es malo, lo que podemos tener son pretensiones y no totalidades. Empecemos ahora a aplicar la ética de la justicia. Una cosa es el formalismo del debido proceso y otra es el contenido justo del acto. Los grandes litigadores no son abogados justos, sino los que encuentran la falta en el debido proceso de sus contrincantes. Eso fundamentalmente como para poder pararnos en que vamos a discutir de qué es justicia y qué no es justicia a nivel ético. Entonces, ¿qué sería para nosotros la justicia? Y este concepto tiene que ver nuevamente con la vida. Como ser viviente, tengo derechos a lo esencial para no morir. Y esto lo podemos ver durante toda la historia de la humanidad. Es decir, históricamente, nosotros en las grandes culturas encontramos registro histórico de cómo esas grandes culturas egipcias, el Indostán, los hindúes, garantizaban el derecho a la vida y luego juzgaban en el momento de la muerte lo bueno o lo malo que se había hecho, ¿no? Entonces, por principio, la justicia tiene que ver con la vida y no con la ley. Una vez que la sociedad me pone en la vida,
tengo derecho a la vida. Por principio, la justicia tiene que ver con la vida y no con la ley. Y en esto quiero ser bien claro porque es un tema que pudiesen abordar en este momento y que pudiesen abordar en el foro. Nadie merece la vida antes de ser, porque la vida es un derecho fundamentado en el don y no en el derecho como ciencia. De ahí, por ejemplo, la fundamentación ética de una cuestión como el aborto, por ejemplo. Es decir, si yo no lo traigo a la sociedad, puedo discutir si merece la vida o no. El problema está en cómo discutimos nosotros las cosas penales que tienen que ver cuando pongo al ser humano en la sociedad. Y esto también lo encontramos en los hechos de justicia a nivel histórico y teórico, por ejemplo, en los principios de alteridad de Manuel Levinas. Si les decía antes que la justicia tiene que ver con la vida y no con la ley, ¿cómo surge entonces la ley? Es importante. Y la ley nace cuando se estipulan relaciones humanas fundamentadas en el acuerdo comunitario. Es ahí cuando nace la ley. El acuerdo de la comunidad es legítimo y la legalidad viene después de esa legitimidad. Y le voy a dar algunos ejemplos históricos bien precisos que todos conocen. Por ejemplo, el caso de los independentistas del siglo XIX en todo lo que hoy conocemos como América. Eh, todos tenían un principio de ilegalidad. ¿Por qué? Porque había un status quo que era legal. No era legítimo, porque como decía Bartolomé Las Casas, no tenía el consensus popular, pero era legal. Es decir, todas esas expresiones independentistas de hace 200 años en todo lo que hoy llamamos América, tuvieron un principio de ilegalidad, pero era legítimo a la vez que confrontaban un principio de legalidad perverso, de violencia, de sufrimiento, de no garantía de las mejores condiciones de la vida. Eso era. Lo podemos encontrar, por ejemplo, también en cuestiones más antiguas. El éxodo hebreo de Egipto fue desde un principio de ilegalidad, pero bajo el concepto de preservación de la vida, y eso lo hace legítimo luego que sucede. Entonces, nuestro problema es que en la modernidad los abogados regularmente, y que él mismo defiende, que el principio de esa pirámide es la Constitución. Pero en la Constitución no está el principio mismo de la ley, porque pueden haber constituciones sin consenso comunitario. Entonces ahí podríamos hacerle una crítica. Es otro punto considerable para abordar en su producción y para abordar en el quinto momento en que nos veamos. Entonces ya pasamos de la ética como teoría general del acto práctico al campo político, y al campo político en sí mismo tiene al menos 3 subcampos entre los que se mueve la ética. Estos subcampos serían, en principio, el subcampo material, el subcampo formal y el subcampo factible. Los principios formativos, que es donde estaría el derecho, estarían en el elemento formal, como los principios formativos, el derecho como ciencia. En el principio material tendríamos instituciones políticas, y en el principio factible tendríamos la praxis políticas, y en sí misma se expresaría en las leyes, en la esfera material, para dar formalidad al proceder del derecho en sí mismo. Entonces, la ética está subsumida luego al ámbito político como principio. El derecho funciona igual que el imperativo categórico kantiano. Es decir, funciona desde contrastar una premisa mayor con una premisa menor y sacar conclusión. ¿No es cierto? Lo que Aristóteles llamaría el silogismo aristotélico. Acá entra la ética porque el juez debe cumplir con los principios normativos del derecho. Pero ¿cuál es el reto actual que tiene el derecho como ciencia, a mi manera de ver?
El reto es ver la pluralidad del derecho. Les comentaba al principio que nosotros tenemos grandes problemas globales que no pueden ser abordados simplemente desde instancias nacionales ni instancias regionales. Muchas veces ni siquiera desde instancias internacionales. Ustedes que están abordando el derecho penal en sí mismo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional a veces se queda corta evaluando problemas globales, por ejemplo, como el terrorismo, que no tendría que verse como un nuevo fantasma, sino como un problema real que existe en el mundo. O, por ejemplo, el feminicidio, que cada día los índices son más, las agresiones contra las mujeres, como instancias nacionales, regionales e incluso globales se quedan cortas, porque uno de los grandes retos que tiene el derecho es ver la pluralidad del derecho mismo. Entonces, valdría la pena comenzar a aprender de otras formas del derecho, como los derechos alternativos de diversas comunidades, como los derechos alternativos de diversas regiones, que se salen de las esferas formales de lo que nosotros concebimos como derecho. Hay un sistema de derecho vigente que es el que todos conocemos, ¿verdad? El que todos conocemos en las distintas instancias. Y es un derecho que está en el primer momento, que es el momento de la política. Pasar a un segundo momento implica criticar ese sistema establecido. Y eso pasa por negar el derecho existente. Negarlo no es desconocerlo. No quiero que me malinterpreten. Negarlo es criticarlo, juzgarlo, voltearlo, poder revisarlo y poder mejorarlo. Porque el derecho vigente está lleno de una profunda vejez. Y eso es innegable. Pasar de ese segundo momento a un tercer momento que sea el momento ideal, que ese tercer momento implica generar y emerger una nueva ley, un nuevo sistema de derecho, una nueva realidad, que sería la idea de ese tercer momento. Entonces, quiero finalizar con la cuestión de la ética. Está presente en todos los momentos. Algo puede ser legal e injusto, algo puede ser legal y justo, algo puede ser ilegal y justo, pero algo también puede ser ilegal e injusto. Porque la validez la da es el consenso, no la da la verdad, o no la da necesariamente la verdad. Hay momentos en que los consensos éticos en el derecho tienen validez por verdad, pero hay momentos en que la legalidad no la da la verdad. Por eso, colocando un último ejemplo, la democracia es un sistema de validez, no de verdad. No se puede democracia por la verdad que tenga, sino por la validez que le han dado ciertos consensos comunitarios. Les comentaba que el objeto inicial de la producción de este momento no es hablar técnicamente de ética, más que ustedes intenten relacionar la ética a los profundos aspectos del derecho y a los múltiples problemas que el derecho tiene hoy día. Sí pueden abordar temas nacionales, pero yo los invito a reflexionar sobre grandes problemas del derecho, que también en el derecho penal los hay. Profundos problemas que tiene el derecho hoy día tienen que ver con una crisis estructural del sistema y no solo con demostraciones parciales en países o en regiones concretas, sino que son problemas más globales. Estos mismos problemas globales pudiesen abordarlos luego con mayor detalle en el foro que se nos avecina. Pero quisiera que ustedes interroguen o que den sus apreciaciones, que a fin de cuentas las interrogantes son las que les van a permitir develar dudas luego. Repito nuevamente lo que deberían desarrollar ustedes en el ensayo
propiamente dicho. Y es no hablar directamente de ética, sino relacionar la ética a los profundos problemas que tiene el derecho y a los múltiples aspectos del derecho como ciencia. Comenzaba yo por hacer una crítica al derecho imperante y cómo el derecho ve la ética, fundamentalmente desde los planteamientos que Scheller hizo sobre la ética de los valores. Entonces yo creo que eso es un punto de partida. Criticar la forma en la que el derecho ve la ética actualmente. En un segundo momento, es decir, que es proponer nuevas visiones, nuevas formas del derecho, respetando, por supuesto, las múltiples alternativas que tiene el derecho en lo que es conocido actualmente como el derecho alternativo, que se sale muchas veces de los cánones que ustedes los abogados están acostumbrados a ver los relacionamientos jurídicos, pero que creo yo vale la pena para poder abordar de una manera más compleja los grandes problemas sociales que todos pasan necesariamente por la infraestructura, por la arquitectónica que tiene el derecho como ciencia. Yo creo que no hay ningún problema a nivel global que no pase por ley y por el derecho. Uno quiere agarrar, por ejemplo, el cambio climático y necesariamente hay que legislar para y por el cambio climático. Entonces, más o menos desde ahí, de donde le digo que deben partir y rehacer su escrito. Si nadie tiene interrogantes, podemos dar por concluida el encuentro.